Bueno chicos, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con un nuevo tema que está muy ligado al tema que vimos en la clase anterior, que es tabla periódica y propiedades periódicas. Bien, eh, lo que le vengo diciendo a los chicos es que, bueno, que traten de mirar siempre un poquito la bolilla anterior o el tema anterior para que se le haga un poquito más fácil la comprensión y las cosas que yo quizás pueda ir hablando y ustedes me pueden comprender. Bueno, vamos a comenzar con un tema, es un tema bastante simple, no es muy difícil, eh, forma parte también está muy relacionado a la tabla periódica, que tiene que ver con las propiedades periódicas de los elementos. Resulta que nosotros, de alguna manera, ya conocemos cómo está formada la tabla periódica, de lo que quizás conocemos lo que vimos en el colegio. Bien, ahora, este tema que se llama propiedades periódicas tiene que ver de alguna manera con las propiedades que se dan en ciertos grupos de elementos químicos y que son casi similares. Entonces es por eso que en algunos casos vamos a ver que los elementos químicos dentro de la tabla periódica están organizados. Y esa organización, cuando nosotros empezamos a ver características de ese tipo, de ese grupo de elementos químicos, vamos a ver que tienen ciertas características similares. Dentro de los más comunes quizás que podemos hablar ahora, podemos ver cómo lo dividimos entre elementos metálicos y elementos no metálicos y cómo las características metálicas de los elementos químicos son muy diferentes a las características no metálicas. Bien, es por eso que acá, donde hablamos de propiedades periódicas, corresponden a las propiedades de los elementos que varían regularmente en un periodo. ¿Cuáles son esas propiedades periódicas a las cuales nosotros nos vamos a centrar hoy para poder mirar? Van a ser lo que es el radio atómico, el radio iónico, que forma parte del radio atómico, la energía de ionización, ¿bien? La electroafinidad, ¿bien? Y la electronegatividad. ¿Bien? Van a ser las propiedades periódicas que nosotros nos vamos a trabajar hoy, y para eso necesitamos de alguna manera poder conocer un poco cómo está formada esa tabla periódica, qué son todos esos colores, cómo están ordenados los elementos dentro de la tabla periódica, para que nosotros empecemos a ver un poquito. Pero no es muy complicado lo que tenemos que hacer. Yo en este caso, lo que hice es poner una tabla periódica y vamos a empezar a ver cómo están divididas. Primero, fíjense que acá yo le puse un cuadrito en la parte derecha. Vamos a hablar de los elementos que se les llaman representativos. Bien, nosotros tenemos diferentes grupos de elementos representativos. Podemos tener estos dos que están acá, que vendría a ser, que están en el grupo 1 y en el grupo 2. Bien, y estos otros elementos representativos que están en este grupo. Bien, antes de hablar del grupo, vamos a ver cómo están divididas. Yo por ahí doy por sabido que muchas características de la tabla ustedes ya lo saben, pero bueno, la verdad que no me doy cuenta de eso. Vamos a hablar. La tabla periódica se encuentra dividida en lo que son grupos, bien, y lo que son periodos. Estos grupos se subdividen. Voy a tener el grupo 1A, el grupo 2A, y vamos a saltar para acá, el grupo 3A, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y grupo 8. Bien, la mayoría de los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica corresponden a metales. Entonces, cuando nosotros queremos ver dónde se encuentran los metales, salvo el hidrógeno, vamos a decir que todos estos elementos químicos que yo estoy marcando van a corresponder a metales. Bien, la mayoría de los elementos van a ser metales. Va a llegar un grupo que va a tener, fíjense que tiene un color diferente, que vendrán a ser estos que están acá, bien, a los cuales nosotros les llamamos metales pobres o semimetales.
significa que ya se están alejando de las características que vendrían a tener los metales y acercándose a las características que van a tener ya los no metales. Entonces todos los elementos que están de esta parte, nosotros le vamos a llamar no metales. Entonces, la mayoría de los elementos químicos que nosotros encontramos en la tabla periódica van a ser metales y una gran minoría van a ser no metales. Nos tiene que quedar claro que los grupos los miramos de una forma vertical y a los períodos los miramos de una forma horizontal. Quiere decir que un periodo va a estar dado por el periodo 1, bien, el periodo 2, el periodo 3, 4, 5 y así sucesivamente. Bien, entonces, esto tiene que ver de alguna manera de cómo está distribuido metales y no metales en la tabla periódica. Ahí estamos haciendo una visión muy general de quiénes son metales y quiénes son no metales. Bien, borramos y volvemos nuevamente a marcar los elementos representativos. Estos elementos representativos, yo le voy a poner una E y una R, corresponden al subnivel, recuerden que del subnivel P. Bien, entonces tiene que ver con los orbitales P. Y en este caso, los que estarían en el grupo 1 y grupo 2 también son elementos representativos correspondientes al subnivel S, que es lo que vimos en las clases pasadas. Aquí, esta parte que va a arrancar desde el 3B y va a terminar en el SIN, son los elementos de transición. Bien, son elementos a lo que nosotros le vamos a llamar elementos de transición. Elementos de transición. Yo le voy a pasar un PDF con la plantilla de lo que yo estoy marcando para que ustedes cuando vean el video puedan ir marcando también de la misma forma que yo voy explicando, si a ustedes les sirve y si a ustedes les queda más claro. Bien, entonces aquí marque directamente ya en el 2 los elementos representativos, los elementos de transición. Bien, en el 3 los voy a marcar a los elementos de transición interna. ¿Cuáles corresponderían a esos elementos? Vendrían a ser los elementos del grupo F. Bien, resulta que yo no los dibujé aquí por una cuestión de que la tabla me iba a ser un poquito más grande, pero eso corresponderían a los elementos de transición interna, ¿bien? Que vendría a ser el número 3. Por eso que lo voy a borrar. Y como opción número 4, bien, vamos a tener los metales, que ya hablamos de los metales, a dónde se encontraban. Como opción número 5 vamos a hablar de los no metales, que ya estuvimos hablando quiénes eran los no metales. Los metales pobres, ya dijimos que eran todos estos que estaban acá, ya cercanos, bien, a los no metales. Metales pobres o semimetales, les dije que podían llamarse de las dos formas. Bien. Una vez que nosotros ya ubicamos dentro de la tabla periódica quiénes son metales, quiénes son no metales, cómo están divididos por los elementos representativos, bien, los elementos de transición o los elementos de transición interna, vamos a tener otras subdivisiones que van a ser de mucha ayuda que nosotros podamos saber. Bien, estos elementos van a corresponder, el nombre va a corresponder a los elementos del grupo 1. Resulta que los elementos del grupo 1 se le va a dar un nombre y de esa manera van a formar una familia. Quiere decir que cuando yo esté hablando de metales alcalinos, voy a estar hablando siempre del grupo 1. Entonces, siempre que yo esté hablando del grupo 1, salvándolo al hidrógeno, que no corresponde, voy a estar hablando de metales alcalinos. Quiere decir que cuando yo esté hablando de metales alcalinos, tengo que ya sobreentender que estoy hablando del litio, del sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Bien, en el grupo 2
voy a tener otro grupo, que si bien están dentro de los metales, tienen una subdivisión adentro, ¿bien? A los cuales le vamos a llamar metales alcalinos térreos. Metales alcalinos térreos, ¿bien? De alguna manera esto nos va a favorecer en algún momento cuando nosotros tengamos que trabajar, porque el solo hecho que a mí me digan metales alcalinos térreos, yo voy a tener que saber que es el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, bien, y radio. Ahora, también tenemos otra subdivisión dentro de lo que son los no metales, a los cuales nosotros le vamos a llamar halógenos, que va a corresponder al grupo número 7. A este grupo nosotros le vamos a llamar halógenos. Y el último grupo correspondiente al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón y al radón, va a corresponder específicamente a los gases nobles, que es el nombre que se le da a este tipo de familia. Bien, ahora, ¿qué otra información puedo sacar de esto que me están dando aquí? En este caso, metales alcalinos térreos, halógenos, gases nobles. Bien, si nosotros tomamos como ejemplo, vamos a tomarlo al sodio. Si nosotros dibujáramos una estructura para ver cuántos electrones tiene el sodio, vamos a ver que tengo un número 11. Ese número 11 corresponde a su número atómico. Dibujar cuántos electrones hay en cada orbital. Entonces las tablas periódicas me suelen traer, algunas me dicen un 2, un 8 y un 1. Entonces si yo quiero representar a ese átomo de sodio, yo pondría sodio y voy a dibujar 3 orbitales, o 3 órbitas en este caso, correspondiente a la primera, que voy a tener 2 electrones. ¿De dónde estoy sacando toda esta información? De tabla periódica. 1 y 2. La segunda me dice, es difícil con el lápiz, que tiene 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Y una tercera, vamos a ver si me sale mejor, que tiene 1. Bien. Resulta que si nosotros vamos a mirar acá la estructura del sodio, vamos a ver que tiene un solo electrón en su última capa. Fíjense que tiene un solo electrón en su última capa, que corresponde de alguna manera a ese electrón que está ahí. Ese electrón va a tener un nombre, se lo va a denominar electrón de valencia. Bien, siempre los electrones que se encuentran en la última capa se los va a denominar electrones de valencia. Y la órbita a la cual se encuentre ese último electrón, la vamos a denominar orbital de valencia. Orbital de valencia. Bien, significa que, ¿qué información me está dando esto? De alguna manera, ¿qué es lo que me está diciendo el grupo 1? El grupo 1, que justo coincide con el número 1, me está diciendo que todos estos elementos que están acá, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, van a tener en su última órbita, bien, van a tener un electrón. O sea que este 1 que tengo acá como electrón de valencia va a coincidir con el número de grupo. Significa que lo que me está dando de información, que en algún momento a mí me va a servir, es saber que el potasio, bien, si quiero saber cuáles son los electrones de valencia que tiene el potasio, voy a decir que tiene 1. ¿Por qué? Porque el solo hecho que se encuentra en el grupo 1 significa que tiene un electrón en la última órbita. Lo mismo le va a pasar al sodio, al litio, al cesio, bien, y al francio. ¿Qué pasaría
Si yo ahora en vez de hablar de un metal alcalino, hablo de un metal alcalino térreo. Entonces, si yo me pongo a dibujar un ejemplo, el magnesio, y me fijo en la tabla periódica me va a decir que tiene 2, 8, 2. 2, 8 y 2. Bien, si yo no lo elijo al más, ¿qué es lo que me está dando la información? Que tengo 2 electrones en la primera órbita, 8 electrones en la segunda órbita, bien, y otros 2 electrones en la última órbita. Entonces, en la última órbita, yo voy a tener 2 electrones que van a corresponder a este que está acá. Significa que si yo miro el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, como se encuentran en el grupo número 2, voy a interpretar que tiene 2 electrones de valencia. Lo mismo, a diferencia del magnesio, le va a pasar al calcio, al estroncio, al bario. Entonces, de alguna manera, es una información para mí, bien, que en algún momento me puede servir. Entonces, el número de grupo me va a indicar los electrones de valencia que van a tener que va a tener ese elemento químico. Quizás ya, ahora a mí no me esté sirviendo tanto, pero cuando veamos enlace químico, sí me va a servir un montón. Bien, vamos a seguir mirando acá. Entonces, si yo tengo grupo 3, significa que todos estos elementos químicos tienen en su última órbita 3 electrones. Si yo estoy mirando en el grupo número 4, voy a decir que en la última órbita voy a tener 4 electrones. Y así para cada uno, para tener 7 electrones los gases, los halógenos, y en el caso de los gases nobles van a tener 8 electrones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todos los elementos químicos? De alguna manera, tienen una cierta cantidad de electrones, pero la mayoría, cuando nosotros nos ponemos a ver por qué existen tantos compuestos químicos y por qué hay tanta relación entre átomos, resulta que todos los átomos de alguna manera quieren tener en su última órbita 8 electrones. Y es por eso que se une un átomo con otro átomo para ya sea poder sacarse de encima un electrón, ya sea poder compartir electrones, pero de tal forma que ese átomo pueda tener 8 electrones. Bien, es lo que hacen la mayoría de los elementos químicos. Ahora, ¿quién no hace eso? En el caso de los gases nobles, no tienen esa necesidad. ¿Por qué? Porque los gases nobles ya tienen 8 electrones en su última órbita. Entonces, al tener 8 electrones en su última órbita, no tienen la necesidad ni de sacarse electrones de su estructura, ni tampoco de tomar electrones. Entonces, al no tener esa relación de querer tomar electrones y querer ceder electrones, es por eso que se les llaman gases nobles, ¿bien? A donde generalmente no reaccionan con otros elementos químicos. ¿Bien? De ahí más o menos es que viene la palabra, que son gases nobles o gases inertes. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Se entendió esta primera parte?